Hola, Ma. Sos la primera en conectarte. Bueno, voy a empezar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Fernanda Cabral. Hoy me tocó la hora de las 8 del Ministerio Camino de Vida. Estamos haciendo predicas vía online. Hola, Pa. Eh, a las 4 a las 18, a las 20 y a las 22:30 a la central. Hoy va a estar nuestro apóstol dando la palabra. Nuestros apóstoles son Karina Embrico y Waldo Cabral. Y también tenemos, hola Angie, también tenemos un canal a través de YouTube que es Voz de Alerta, que lo pueden estar buscando también y pueden suscribirse, es totalmente gratuito y ahí van a poder ver todas las prédicas que vamos teniendo a lo largo de la semana. Les quiero compartir una palabra que si tienen la Biblia la pueden buscar en Ezequiel 34:13. Lo que les voy a leer es en Nueva Traducción Viviente. Muy bien, Angie, estoy. En Nueva Traducción Viviente. Así que si tienen otro, no importa que tengan otra versión, pero bueno, yo se las voy a leer en esa porque es la que me resulta más sencilla y la que me gusta más. Dice Ezequiel 34:13, dice, los sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Se los vuelvo a repetir, las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Este capítulo de Ezequiel se titula El buen pastor y donde está hablando de las sacaré, las traeré de regreso, está hablando de las ovejas. Durante toda la semana estuvimos abordando el tema acerca del pastor y la importancia de tener un pastor, algo de lo que estuvo hablando nuestro apóstol el día domingo y una frase que por ahí resalté, ¿no? De toda la palabra que dio, que estuvo hablando acerca de este tema, que la tengo acá anotada y en grande. Habla de que Dios eligió nuestros pastores, dice. Eh, Cuando a veces uno llega a una congregación o nace en una congregación, está en un lugar donde tiene una guía, donde tiene un pastor, muchas veces uno piensa que bueno, que estuvo ahí por un tema, no sé, de comodidad geográfica, por ejemplo, en mi caso, hola Yani, ¿cómo estás? Hola tía, ¿todo bien? Bendiciones. Eh, Uno muchas veces, me pasa a mí en mi caso, es que mis papás son mis pastores. Entonces como que bueno, nací en casa con esos padres y bueno, resulta que mi papá a cierta edad se volvió pastor, entonces empezó a ser mi pastor. Pero bueno, él nos daba esa revelación el día domingo donde decía que Dios es el que eligió a nuestros pastores, ¿no? Que así como yo creo que también Dios elige a los padres, elige a los pastores, por eso muchas veces nosotros decimos que es nuestro padre espiritual, nuestra madre espiritual, a quien Dios nos pone de guía, ¿no? Pero acá por ahí quería, hola Dani, ¿cómo estás? Eh, re- Recalcar, ¿no? El tema del trabajo también del pastor. Muchas veces, o bueno, se estuvimos centrando en la semana de la parte del pastor, ¿no? De lo importante es que tener una guía como cristianos, de si somos verdaderamente cristianos, que tenemos que tener un pastor, pero también, así como en todo, como la palabra de Dios que si uno por ahí la lee o sabe algo de la palabra, es que Dios es un Dios de relaciones, ¿no? Eh, es algo donde hay dos partes, tanto está la parte del pastor como también está la parte de las ovejas. Yo me imagino o un pastor sin ovejas. No podría existir un pastor sin ovejas, así como tampoco un rebaño podría existir si no tuviera un pastor, ¿no? Como que es algo de codependencia también, de como que el pastor es muy importante, pero también las ovejas son importantes. Y, y recalcar, ¿no? ¿Cuál es el trabajo por ahí del pastor o de los que son pastores o los que están siendo guías a través de estas prédicas online? El trabajo, ¿no? Que tenemos, que nuestro apóstol también lo decía el día domingo, que era
dar cuenta, ¿no?, delante de Dios por las ovejas, es como ser la autoridad entre intercediendo, no por nosotros, entre Dios y nosotros, ese era el pastor. Pero también ese trabajo donde dice que las sacaré entre los demás pueblos y naciones, las va a reconocer. Y dice que las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las ovejas tienen un rebaño, tienen un pastor, pertenecen a ese rebaño, pertenecen a ese pastor. Muchas veces pasa, las ovejas, no sé si ustedes alguna vez leyeron o vieron alguna película o lo que sea, que las ovejas por ahí muchas veces tipifican no solo la mansedumbre, la bondad, como yo leía, sino también eh, decía, ¿no?, en una frase que es un poco media fuerte, ¿no?, pero dicen que las ovejas tienen pocas luces. O sea, como que las asocian, ¿no?, con por ahí que no tienen pensamientos, no tienen inteligencia. Yo por ahí lo tomaba por el lado de que la falta de autonomía o la dependencia, ¿no?, que tenemos como ovejas, que necesitamos un pastor, que es una necesidad de la oveja tener un pastor. Pero también es el trabajo del pastor, de así como dice la palabra de que se le perdió una de sus 100 ovejas y fue en pos de esa que fue la perdida, de esa que se iba. Tiene el pastor el trabajo también de traer a casa a las ovejas que se pierden, que se van del rebaño, que tienen una tierra y que de repente por ahí están perdidas. Yo creo que si Dios nos puso a alguien para ser nuestras ovejas, para ser nuestros hijos, ¿no?, espirituales, es no solo para que nosotros en algún momento demos cuenta delante de Dios de esas vidas, ¿no?, de esas almas, sino también para que podamos reconocerlas. Y así como ellas tienen dependencia y por ahí necesitan de nuestra guía, también poder tener esa actitud de volverlas a traer a casa cuando se pierden o cuando necesitan de nuestra ayuda. Así como el pastor necesita de la honra, necesita de nuestro cariño, es una persona, también se basa en una relación recíproca, ¿no?, donde el pastor, que es el que siempre está dando, también reciba de sus ovejas, ¿no?, y las reconozca como tales. Muchas veces nos pasa que por ahí cometemos un error o nos alejamos por cual o tal motivo. Y también como ovejas, como faltas de entendimiento, como personas por ahí que están dependiendo de una vida espiritual, muchas veces por ahí necesitamos, ¿no?, que nuestro pastor nos vuelva a llevar a la tierra. Muchas veces necesitamos esa guía. O sea, nosotros reconocemos la necesidad de tener un pastor, de tener una guía, pero también reconocemos la necesidad de muchas veces ser guiados o ser rescatados, por decir, de una forma, ¿no? Muchas veces el lobo capaz puede ser por nuestra culpa, ¿no?, que venga, por ahí el pastor nos está cuidando y en un momento nosotros nos apartamos y viene el lobo y nos muerde la oreja y nos crea por ahí esa cosa de ir en contra de nuestro pastor, de no reconocerlo, porque muchas veces pasa como ovejas, pero también muchas veces necesitamos que el pastor venga en rescate de ese lobo que nos mordió, que nos estamos desangrando y necesitamos por ahí que nos venga nuevamente con una guía. Y por ahí no solo durante la cuarentena y durante este tiempo, ¿no?, que estamos encerrados por ahí, de que nos atacan muchas cosas, que por ahí uno creía que las luchas realmente se estaban dando en un tiempo anterior, cuando estábamos ahí afuera y nos encontrábamos con la cotidianeidad, con las situaciones, sino que las luchas por ahí se dan más ahora, donde estamos encerrados en las cuatro paredes de nuestra casa y de repente todas las cosas espirituales parecen amplificarse más. Y es donde más necesitamos de nuestro pastor. Y muchas veces por ahí nos rompemos una pata y no podemos llegar, no podemos acercarnos. También es trabajo del pastor, de los guías, de los líderes, poder acercarse a esa oveja que por ahí le está pasando algo, una circunstancia y no está pudiendo llegar, no está pudiendo
conectarse, ¿no? Nosotros, como en toda relación, hay un 50 y un 50. Así como en la relación con Dios, donde nosotros tenemos que hacer una parte donde Dios no puede hacer todo, al igual que el pastor no puede hacer todo, también necesitamos esos otros 50, ¿no? Esa relación. Así como nosotros vamos a buscar a Dios como hijo, también eh, tiene que haber una contrapartida, ¿no? Si uno va todo el tiempo hacia una persona, le habla, le habla, y no tiene respuesta, ¿no? O siente que no lo escucha, muchas veces hace falta, ¿no? Esa contrapartida, esa parte recíproca de la relación, del amor, de así como Dios nos enseña, ¿no? Que no estamos solos, de que hay otras personas que por ahí cumplen otro rol, en este caso el rol de ovejas, y, y así como necesitamos un pastor, también el pastor necesita de nosotros. Dicen que la oveja en el Antiguo Testamento tipificaba sacrificio, ¿no? Y es eso lo que vino a hacer Jesús. Dicen que lo comparan con el cordero de sacrificio lo comparan a Jesús, ¿no? ¿Y quién es Jesús para nosotros? Es como el exponente máximo de entrega, de amor y de todo lo que vino a hacer por nosotros, que vino a llevarse nuestros pecados, ¿no? Y, y de ahí el cordero más importante, ¿no? Tenía ese pastor que era Dios, pero que también ese pastor no lo dejó ni un segundo, a pesar de que por ahí él pensó de que sí, cuando le dijo Dios, ¿por qué me has abandonado? Y en el momento por ahí se dio cuenta de que Dios siempre estuvo con él. Así también es la figura del pastor, ¿no? Eh, las ovejas necesitan del pastor, así como el pastor necesita de las ovejas, es algo como mutuo. Eh, Dios por ahí me traía, ¿no? A esto, a esa palabra, de que muchas veces necesitamos de, de que el pastor nos traiga de regreso a casa, que nos lleve a nuestra tierra, ¿no? Porque como ovejas, como rebaño, como dependientes, muchas veces nos pasa de que no encontramos el camino, no encontramos la guía. Así como también las ovejas, ¿no? El pastor, tenemos que dejarnos guiar, ¿no? Por nuestro pastor, tenemos que saber que Dios eligió tu pastor. Así como Dios eligió tu pastor, también eligió tus ovejas. Dios las puso. Eh, Nuestras ovejas primordiales, cada uno pastorea su casa, ¿no? Tiene su rebaño ahí. Son nuestra familia, ¿no? Y después las personas que llegan a la congregación o que llegan a ser nuestro rebaño, ¿no? Las personas que escuchan nuestra voz, que se reconocen y de las cuales estamos liderando, de las cuales estamos pastoreando también. Es muy importante a veces, hoy hablábamos en un momento, que lo puedo escuchar al Apo, hablábamos por ahí de lo que pasa en la situación actual, de lo que pasa con el presidente y demás, que el mundo y el sistema se hizo para poner la sociedad contra la sociedad, decía nuestro Apo. Por eso mismo, muchas veces el mundo también quiere que el pastor esté contra sus ovejas y las ovejas contra su pastor. Es como algo de... No me sale la palabra ahora, pero las uso siempre y ahora no me sale. De que es mutuo, es algo recíproco, es algo de tener un poco de solidaridad con el otro, de ponerse en el lugar del otro. Hola Apo, me está viendo mi Apo Rosendo, qué nervios. Apo, ¿ya cuántos voy minutos? No sé cuántos minutos voy. De poder entender de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Gracias Angie, de poder ponernos en el lugar del otro, ¿no? De también poder saber que el pastor en algún momento no nació siendo pastor. Gracias, Apo. No nació siendo pastor, en algún momento fue oveja. A veces uno también le pasa como padre, ¿no? Que en algún momento fue hijo, que en algún momento fue enseñado, que en algún momento se mandó macanas, que en algún momento necesitó, ¿no? Del padre, necesitó de la guía.
A veces como líderes, como pastores, y me incluyo porque siempre la palabra es para uno primero, necesitamos recordar que fuimos ovejas, que necesitamos de nuestro pastor, que muchas veces nos rebelamos contra él, que, que dijimos, bueno, no es así, no es para acá, y hoy Dios por ahí en la palabra te lo recalca, te dice, no, el pastor, tu pastor, el pastor que ahora tenés, fue puesto por Dios, y tus ovejas, pastor, también fueron puestas por Dios en tu rebaño, ahí, para que las cuides, para que las vayas a buscar cuando necesitan rescate, para que las puedas traer de regreso a casa, para que le enseñes el camino de vuelta. Eh, a veces uno por ahí no se pone en el lugar del otro, no se pone ni en el lugar del pastor, ni el pastor en el lugar de las ovejas. Por eso tenemos que entender que Jesús fue una oveja, que Dios fue su pastor, y que ese es el modelo de relación que tenía que tener, ese amor por, por esa persona que estaba mandando a sacrificar por las demás, por todas las demás. Ese amor, ¿no? Que sea esa relación de pastor y de oveja, que no sea algo de sumisión o de autoridad, sino que sea netamente por amor, por amarlo. A mí, Dios por ahí me dio la dicha, aunque a veces, muchas de las veces en el camino yo pensé de que era mucho más difícil, ¿no? Me dio la dicha por ahí de que mis pastores sean mis papás, entonces es más fácil, por decirlo de alguna manera, amarlos porque obviamente los amo porque son mis papás, como les pasa a todos los hijos. Pero bueno, también ellos me aman a mí, entonces creo que sí. Sí, yo sé que me aman. Y es eso, ¿no? Lo que tiene que ser el centro. Por ahí a veces soy un poco repetitiva con lo que digo en las prédicas. Pero es el amor incondicional de Jesús el que nos mantiene en vida y el cual tenemos que agradecer. Y es ese amor incondicional el que tendría que ser nuestro modelo, tanto de parte de pastores como de parte de ovejas. Tendría que ser eso, tendría que ser netamente amor. ¿Y qué hace el amor? El amor, el amor perdona, el amor no se da por vencido, no se rinde. El amor es algo que no se puede por ahí explicar con palabras por ahí. Eh, y sobre todo es algo que no se rinde, es algo que dice, si encontró un vallado y algo duro en el medio, es algo que no se rinde. Yo creo que Dios nunca se rinde con nosotros. Él es nuestro pastor, eh, pasó a ser nuestro pastor, pero Dios es su pastor, y nunca se rinde con nosotros. Siempre es como que trata de ir un paso más. A veces como humanos, como personas naturales, porque obviamente si estuviéramos totalmente santificados tendríamos que estar en el cielo y ya no en esta tierra, ¿no? Eh, Ay, papi, no me digas así que estoy re sensible, vamos a llorar. Mi papá me dice que me va con todo el corazón, yo también, papá. Es el momento en el que por ahí tenemos que dejar de lado todas las cosas en las que no estamos de acuerdo, en las que por ahí pensamos que está todo mal. Es hora de dejar eso porque el tiempo pasa, el tiempo sigue pasando y nos seguimos perdiendo de cosas y el día de mañana nos vamos a arrepentir de por ahí estar perdiendo el tiempo en cosas que no merecen la pena en vez de poder poner en primer lugar el amor de Dios y hacia los otros, ¿no? A veces es muy difícil, hay gente que es difícil de amar, que uno por ahí no le sale, no, pero ahí está donde Dios se perfecciona en nosotros, ¿no? Y, y necesita, en este tiempo necesita más amor, necesita que amemos más, necesita que pensemos menos con esto y que nos salga más de acá. Necesitamos que sea algo más sobrenatural, aunque estemos sumidos en la naturalidad de todos los días, en lo de la pandemia, en lo del virus y demás. A mí me pasa que por ahí me suelo hacer problema por ahí por cosas cotidianas, ¿no? Y muchas veces me enojo por ahí con Dios.
me enojo, me pongo mal, me pongo triste y siempre generalmente lo peleo así como si fuera papá natural, ¿no? Eh, Alguien más cercano, ¿no? Que por ahí uno tiene la oportunidad de discutirla, de pelearlo. Pero hay algo, si hay algo que siempre él me trae a memoria y siempre me pone en la mente, es, es eso. De que muchas veces uno tiene que parar la pelota y decir, ¿a dónde estoy yo parado? Siempre estoy tratando de que las cosas lleguen hacia mí, estoy tratando de recibir y no estoy dando, no estoy pudiendo reflejar ese amor. Siempre yo le pido en mis oraciones, cuando tengo la oportunidad de hablar con él, que generalmente no es que me arrodillo y estoy en un lugar sola, por ahí me pasa cuando estoy cocinando, cuando me estoy bañando, cuando en lugares de la cotidiana, ¿no? Como charlas. Muchas veces me pasa, y lo he dicho, que por ahí a mí me es más fácil escribirle. Muchas veces le escribo cartas a Dios. En esos momentos le estoy hablando, ¿no? Y él siempre me dice que él me ama y que quiere reflejar ese amor. Y yo quiero eso. Quiero reflejar el amor de Dios para los otros, para todos, para los que están alrededor mío, de los que no también, a los que Dios va a poner en mi camino, eh, a los que escuchan el mensaje, de poder decirles que Dios los ama, de que si se mandaron una macana no los condena y los recibe para restaurarlos, pero que se dejen restaurar, que se dejen guiar, que, que dejen hacer esa parte. A veces va a ser difícil, va a doler mucho, pero te puedo asegurar que el resultado es el que estás necesitando. No te digo que es el que esperás, porque muchas veces uno espera una cosa, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Es lo que necesitas. Entonces, le